En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, amados hijos. Por el desdén hacia los valores tradicionales y por la falta de comprensión de la verdadera misión de la familia en el plan de Dios, así podremos llegar a más hogares y juntos, en comunión, restaurar el altar de la familia que tanto necesitamos. No es simplemente una estructura social o una construcción humana, sino una institución divina, establecida por Dios mismo en el principio de los tiempos. Los avances de la sociedad moderna, las ideologías que han buscado redefinir la familia y los cambios en las normas culturales han llevado a muchos hogares a convertirse en espacios de desolación y conflicto. Hoy en día, muchas familias se enfrentan a desafíos sin precedentes, tales como el divorcio, la falta de comunicación, la pobreza emocional y espiritual, y la desintegración de los lazos familiares. En el libro del Génesis, leemos que Dios creó al hombre y a la mujer, y les dio el mandato de ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. En primer lugar, debemos entender que el altar de la familia no se refiere a un altar físico, sino a un espacio sagrado dentro de cada hogar, donde la presencia de Dios es reconocida, adorada y celebrada. Muchos hogares han dejado de ser lugares de oración y de reflexión sobre la fe. Cada miembro de la familia vive su vida de manera aislada, persiguiendo sus propios intereses y objetivos, sin considerar el bien común de la familia. En lugar de ser un equipo, la familia se convierte en un conjunto de individuos que se limitan a convivir bajo el mismo techo, pero sin verdadera relación ni compromiso. Esto nos enseña que la presencia de Cristo en el hogar no depende de las circunstancias externas, sino de la voluntad de los miembros de la familia de invitar a Dios a ser parte de su vida diaria. La enseñanza de la fe a los hijos no debe delegarse exclusivamente a la escuela o a la iglesia, sino que debe ser una responsabilidad compartida por los padres. En muchas familias, el egoísmo y la falta de empatía han hecho que los miembros se centren solo en sus propios problemas y deseos. El Papa León XIV nos recuerda que la verdadera esencia de la familia es el servicio mutuo. El amor cristiano es un amor que da sin esperar nada a cambio, un amor que busca siempre el bien del otro. Al restaurar el altar de la familia, debemos aprender a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino a servir y no a ser servir. Ellos son los primeros formadores de la fe de sus hijos, y deben ser modelos a seguir en la vida cristiana. La restauración del altar de la familia es un desafío, pero es también una oportunidad para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso y nos dé la sabiduría y la fortaleza necesarias para construir hogares sólidos, llenos de amor, fe y unidad. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea nuestro modelo y nuestra intercesora en este camino hacia la restauración. Esto implica ser testigos de la fe no solo en palabras, sino en acciones, viviendo con amor, paciencia, perdón y generosidad. La oración en familia, aunque sencilla, es una poderosa herramienta para restaurar la paz y la unidad en el hogar. No se trata de hacer largas oraciones o de cumplir con rituales complicados, sino de dedicar tiempo juntos a Dios, agradeciendo por sus bendiciones y pidiendo su ayuda para vivir según su voluntad. Esta falta de unidad no solo debilita los lazos familiares, sino que también crea un ambiente en el que los conflictos se acumulan y se perpetúan. Las rutinas diarias han sustituido a los momentos de oración, y la falta de tiempo o de interés por la religión ha llevado a una disminución en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Pero esto no sucederá de manera automática ni fácil. Es necesario un compromiso consciente de todos los miembros de la familia para volver a poner a Dios en el centro de su vida, para ser más pacientes y comprensivos los unos con los otros, y para construir una vida familiar basada en los principios del Evangelio. Sin embargo, es en el hogar donde los niños aprenden sobre Dios, donde se les enseña a rezar y a vivir según los valores cristianos. Cuando la espiritualidad desaparece del hogar, la familia pierde su ancla en la fe y su capacidad para enfrentar las adversidades con esperanza y fortaleza. El altar de la familia es el lugar donde se elevan las oraciones diarias, donde se celebran los momentos de gratitud y de reconciliación. Uno de los factores más importantes es la falta de comunicación. Vivimos en una sociedad en la que la tecnología, aunque nos conecta de maneras sorprendentes, también nos ha hecho más distantes entre nosotros. Los padres y los hijos pasan cada vez menos tiempo juntos, y cuando están en casa, están absorbidos por sus teléfonos, computadoras y televisores. Esta falta de conexión real y profunda
ha creado un vacío emocional que se traduce en falta de comprensión y afecto entre los miembros de la familia, donde se enseña la fe a los hijos y donde se experimenta el amor de Dios de manera tangible y concreta. Este mandato no era solo un llamado a la procreación, sino también a la creación de una comunidad de amor, de solidaridad y de apoyo mutuo. El altar de la familia debe ser también un lugar de sacrificio, entrega mutua, de perdón y de amor. Cada miembro de la familia está llamado a ofrecer su vida en servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se entregó por nosotros en la cruz. Así, en cada hogar cristiano, el altar debe ser el lugar donde cada miembro se ofrece a Dios y a los demás, construyendo una comunidad de amor y servicio. La familia es el lugar donde este amor debe ser cultivado y donde cada miembro debe encontrar en el otro un refugio, un apoyo y una fuente de vida. Vivimos en tiempos en los que el hogar se ha convertido en un lugar de desierto espiritual, donde la comunicación y el amor se ven reemplazados por la indiferencia, el aislamiento y la falta de propósito. Este es un problema que no podemos seguir ignorando, pues es en el hogar donde se siembra la fe, donde los hijos son formados para ser hombres y mujeres de bien, y donde se encuentra la verdadera fuerza de nuestra comunidad cristiana. Me inclino en este día ante la Sagrada Familia de Nazaret, modelo celestial de cada hogar cristiano, y desde el corazón pastoral que me ha sido confiado, debo mi voz para abrazar a todos los que sufren porque su casa se ha vuelto un lugar de sequedad, de ruptura, de abandono o de tristeza. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un llamado urgente que el Papa León XIV nos ha hecho a restaurar el altar de la familia. Ese altar sagrado que se ha visto socavado por los vientos de la modernidad. Antes de continuar, quiero invitarles a que den like a este video, lo comenten con sus seres queridos, se suscriban a nuestro canal y lo compartan con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y restauración. La familia, tal como lo entendemos desde la enseñanza de la Iglesia Católica, es la célula básica de la sociedad. Sin embargo, en los últimos decenios, hemos sido testigos de un proceso de erosión de la estructura familiar tradicional. Es urgente que respondamos a este llamado del Papa León XIV a restaurar el altar de la familia. Pero, ¿qué significa realmente este llamado? En la tradición cristiana, el altar es un lugar sagrado, el sitio donde se lleva a cabo el sacrificio y la adoración. Pero para restaurar este altar, es necesario primero reconocer las causas de la sequedad y el vacío que afecta a tantos hogares hoy en día. Otro factor que contribuye al desierto espiritual del hogar es la falta de espiritualidad en la vida cotidiana. Además, la falta de unidad y de objetivos comunes dentro de la familia también contribuye a la desintegración de los hogares. El llamado a restaurar el altar de la familia es, por lo tanto, un llamado a reconstruir estos vínculos rotos, a restaurar la comunicación, la espiritualidad y la unidad dentro de los hogares. En el Evangelio de San Lucas, Jesús nos recuerda que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Es importante también que los padres tomen el papel de líderes espirituales dentro del hogar. Por último, restaurar el altar de la familia también significa abrir los ojos a las necesidades de los demás. Este es solo el comienzo de un camino de restauración, pero es un camino que comienza en cada hogar, en cada familia, y que se extiende a toda la comunidad cristiana. No olviden dar like, comentar y compartir este mensaje con todos aquellos que puedan beneficiarse de él. Juntos, podemos hacer la diferencia. Como mencionamos anteriormente, la restauración del altar de la familia no se limita solo a modificar la forma en que nos relacionamos dentro de casa, sino que también implica reflexionar sobre cómo nos conectamos con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña que Dios está presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Esto nos recuerda que, incluso en las situaciones más desafiantes, cuando nos reunimos como familia para orar, reflexionar sobre la palabra de Dios o simplemente compartir un momento de unión, estamos invitando la presencia divina a habitar entre nosotros. En muchas familias, las palabras se dicen sin verdadera escucha, y eso puede crear un abismo de incomprensión. Como la Iglesia enseña, los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe, pero la educación va más allá del conocimiento teórico. Cuando los padres cultivan la virtud de la paciencia, la generosidad, la humildad y la bondad, están transmitiendo a sus hijos los valores más importantes para la vida cristiana. La rutina diaria, las preocupaciones y las demandas externas pueden fácilmente hacer que perdamos el enfoque en Dios y en la espiritualidad. Cuando esto sucede, la familia comienza a alejarse de su misión original, a ser un lugar de santidad y oración. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en el servicio a los demás. Un hogar donde los miembros se preocupan unos por otros, donde la
Universidad es una práctica constante. Es un lugar donde el amor de Cristo se vuelve tangible. Muchas veces somos tentados a aislarnos en nuestros propios problemas y a ignorar las necesidades de los demás. Sin embargo, Jesús nos llama a ser luz para los demás, a ser sal de la tierra. No se trata de una restauración puntual o superficial, sino de una transformación profunda que debe vivirse en cada acción, en cada palabra, en cada gesto de amor. Cuando la familia es restaurada a su verdadera misión de ser un lugar de santidad y fe, se convierte en una fuente de luz y esperanza para el mundo. La caridad no debe limitarse solo al núcleo familiar, sino que debe extenderse a la comunidad. Cuando la familia vive en unión y amor, tiene la fuerza de transformar la sociedad a su alrededor, llevando el mensaje de Cristo a los lugares más remotos y necesitados. Cada pequeño gesto de bondad, cada palabra de aliento y cada acto de perdón contribuye a construir una atmósfera de amor y fe. Esto no significa que las familias deban ser perfectas o estar libres de dificultades, sino que, incluso en medio de las dificultades, deben apoyarse en la fe y en las enseñanzas cristianas. La misión de la Iglesia no se limita a las paredes de las parroquias o a las grandes catedrales, sino que también se extiende a los hogares. Cada familia es una evangelizadora potencial, y esto se logra mediante el testimonio diario. En un mundo que constantemente nos llama a la búsqueda del éxito material, es fácil perder el enfoque en las cosas que realmente importan. La familia, como célula de la Iglesia y de la sociedad, debe ser el primer lugar donde busquemos vivir los valores del reino de Dios. Esto significa que debemos dar prioridad a aquello que nos acerca a Dios y nos fortalece como familia. La liturgia doméstica, los momentos de oración, los gestos de caridad, todo esto debe ser parte integral de nuestra vida diaria. El Papa Francisco, en sus mensajes, frecuentemente enfatiza la importancia de la familia como el primer lugar de evangelización. Esto significa que, al vivir la fe dentro de casa, la familia está transmitiendo, de manera natural y orgánica, el Evangelio a los demás. Esto crea una atmósfera de fe verdadera, donde Dios no es solo una idea distante, sino una realidad vivida día a día. La verdadera educación cristiana es aquella que se vive, la que se enseña mediante el ejemplo. Los hijos aprenden más con lo que ven en casa que con lo que escuchan. Por eso, los padres deben ser ejemplos de virtud, no solo con palabras, sino con acciones. Cuando los hijos ven a sus padres orando, demostrando amor y perdón, y manteniendo la paz en tiempos de crisis, ellos internalizan esos comportamientos y con el tiempo los replican en sus propias vidas. La restauración del altar familiar comienza con la reconciliación entre las personas, especialmente entre marido y esposa, ya que es en esa relación donde se construye la base de toda la familia. La comunicación abierta y honesta es lo que mantiene los corazones unidos y fortalece los lazos. Cuando hay falta de diálogo, los sentimientos de frustración, resentimiento y soledad tienden a crecer. No es solo una práctica aislada, sino un medio de comunicación directa con Dios. Un momento de comunión donde, al hablar con Él, también nos abrimos para escuchar su voz. No importa cuán simple sea la oración, lo importante es la sinceridad del corazón. Cuando la familia se reúne para rezar, aunque solo sea por unos minutos, se crea una conexión espiritual profunda que fortalece los lazos entre todos los miembros del hogar y trae la paz que solo Dios puede dar. Por eso, es crucial que la familia, en su totalidad, se dedique a promover la escucha activa y el perdón mutuo. Este acto de comunión con Dios es lo que nos fortalece, especialmente cuando los desafíos parecen insuperables. El Papa León XIV, al convocar a la Iglesia a restaurar ese altar sagrado, no está pidiendo únicamente que repensemos la estructura externa de la familia, sino la base espiritual que debe sostener a cada hogar. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos la importancia de la presencia de Dios en nuestro día a día y en el núcleo familiar. Esa presencia no debe ser algo circunstancial, sino continua. Además, la restauración del altar de la familia está profundamente ligada al fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la casa. En una sociedad que muchas veces favorece la individualidad, es necesario rescatar la idea de que la familia es una unidad, un cuerpo en el cual cada miembro tiene un papel esencial. El matrimonio, como alianza entre marido y esposa, debe ser visto como un reflejo del amor incondicional que Dios tiene por nosotros. En Efesios 5:25, San Pablo nos recuerda: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. El amor del esposo y la esposa debe ser sacrificial, reflejando el amor de Cristo por la Iglesia. Pero para que ese amor crezca y se desarrolle, es esencial que el diálogo y la comunicación verdadera estén presentes. Los hijos, naturalmente,
también juegan un papel fundamental en esta restauración. La educación cristiana en su esencia no se limita solo al conocimiento de las Escrituras o de las doctrinas de la Iglesia, sino que implica un compromiso de vivir de acuerdo con esas enseñanzas. Sin embargo, sabemos que en muchas familias la fe parece haber sido dejada de lado. La oración, como ya hemos mencionado, es una de las formas más efectivas para restaurar el altar de la familia. Además, la familia debe ser un ambiente donde la caridad y la misericordia se cultiven. Es importante también que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, sea consciente de su misión de evangelizar. En este contexto, la restauración del altar de la familia también nos invita a mirar el mundo que nos rodea con compasión y restaurar el altar de la familia también implica una renovación en las prioridades. La restauración del altar de la familia es, por lo tanto, un proceso continuo y dinámico que requiere de cada uno de nosotros un esfuerzo constante para poner a Dios en el centro de nuestras vidas y de nuestros hogares. Que Dios nos conceda la gracia de restaurar el altar de nuestras familias y que la Sagrada Familia de Nazaret sea nuestro guía y modelo. Continuamos con la tercera parte de esta reflexión sobre la restauración del altar de la familia, siguiendo el llamado del Papa León XIV a devolverle a los hogares su valor sagrado. Este proceso no es algo superficial ni momentáneo. Es un llamado profundo a transformar la esencia misma de la vida familiar, devolviendo el centro de todo hogar a Dios. Hoy más que nunca vivimos tiempos en los que la familia se enfrenta a grandes retos. Y es precisamente en estos momentos de dificultad cuando debemos aferrarnos más a los principios cristianos que fundamentan la vida familiar. La restauración del altar de la familia no es solo un acto simbólico, sino un compromiso de transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Esto implica volver a las raíces del Evangelio y reconocer la importancia del hogar como la primera escuela de fe. Aunque hoy en día las familias se ven absorbidas por las tareas cotidianas, el trabajo y las presiones externas, nunca debemos perder de vista la importancia de dedicar tiempo a orar juntos. En la palabra de Dios encontramos la guía para vivir de manera cristiana. En el Evangelio, Jesús nos enseñó que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. El amor verdadero en el hogar se construye sobre la base del sacrificio. Esto no implica simplemente hacer concesiones, sino estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, por el bienestar de los demás. Jesús nos mostró el camino del sacrificio, y los esposos, los padres y los hijos deben estar dispuestos a vivir esa misma actitud en sus relaciones. En la iglesia, cada miembro de la familia tiene un papel que desempeñar, no solo dentro de su hogar, sino también en la comunidad. Los cristianos no vivimos nuestra fe de manera aislada, sino que estamos llamados a ser luz para el mundo. Esto significa que la familia debe ser un lugar de evangelización, donde se vive el evangelio no solo dentro del hogar, sino también hacia afuera. Los padres deben enseñar a sus hijos a ser testigos del amor de Cristo en la escuela, en el trabajo y en sus interacciones con otras personas. La familia misionera es una familia que, mediante su ejemplo de amor y servicio, atrae a otros hacia Dios. El sacrificio no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para crecer en el amor y en la fe. Es un llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a construir hogares sólidos que sean lugares de paz, amor y fe. A la familia cristiana debe ser un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret, un modelo de santidad, unidad y servicio. Que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de restauración y que la Sagrada Familia de Nazaret interceda por todos nosotros. TST Motto: el altar de la familia se va restaurando y transformando en un lugar donde cada miembro se siente valorado, amado y apoyado. En el contexto familiar, este amor se traduce en pequeños gestos de generosidad, en la disposición a servir al otro, a escuchar, a perdonar y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Las divisiones, los rencores y los malentendidos son enemigos de la paz familiar. En la actualidad, muchas familias enfrentan dificultades económicas, emocionales y espirituales. Pero, a pesar de las adversidades, una familia unida en Cristo tiene la fuerza para superar cualquier obstáculo. La unidad familiar no se logra solo con palabras, sino con hechos. Los padres deben ser los primeros en poner el ejemplo de unidad, trabajando juntos en la educación de los hijos, en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Los hijos, por su parte, deben aprender a respetar a sus padres y a colaborar en las tareas del hogar, creando un ambiente de apoyo y cooperación. La unidad, por el contrario, es una de las virtudes más preciadas que una familia puede cultivar. La unidad no significa que todos deban pensar igual
o estar de acuerdo en todo, sino que implica un compromiso común de vivir en armonía, respetando las diferencias, pero siempre buscando el bien común. La unidad en la familia es también un reflejo de la unidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La familia cristiana debe ser un reflejo de esa unidad, un lugar donde se busca el entendimiento, la reconciliación y la paz. La familia cristiana debe ser un lugar donde se aprende a amar de manera desinteresada, donde cada miembro está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se entregó por nosotros en la cruz. La Biblia es el manual de vida para cada cristiano, y leerla en familia no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a entender mejor la voluntad de Dios. Los padres deben ser los primeros en guiar a sus hijos en el conocimiento de las Escrituras, explicándoles las enseñanzas de Jesús y aplicándolas a su vida diaria. La lectura de la Biblia en familia crea una atmósfera de reflexión y de comunión con Dios, y permite que los miembros de la familia profundicen en su relación con Él. La oración fortalece los lazos familiares, une los corazones en un mismo propósito y permite que cada miembro de la familia se abra a la acción de Dios en su vida. La oración no tiene que ser extensa ni compleja, puede ser tan simple como un Padre Nuestro antes de la cena o una breve reflexión al final del día. Lo importante es que se convierta en un hábito cotidiano y que todos los miembros del hogar participen de ella. Cada hogar cristiano tiene el potencial de convertirse en un lugar de luz y esperanza, pero solo si, como familia, decidimos hacer un esfuerzo consciente para que así sea. El primer paso en esta restauración es entender que, como miembros de la Iglesia Universal, tenemos una responsabilidad directa en la construcción y el mantenimiento de un hogar cristiano. La familia es, en cierto sentido, el templo doméstico, el lugar donde se edifica la fe, donde se cultivan los valores del reino de Dios y donde los hijos aprenden a vivir según el ejemplo de Cristo. Este altar es el centro de la vida diaria en el hogar, donde se eleva la oración, donde se celebra la fe y donde se busca vivir según los valores que Jesús nos enseñó. La restauración de este altar empieza por crear un ambiente donde la presencia de Dios sea constante. Esto se logra con prácticas sencillas, pero poderosas, como la oración en familia, la lectura de las Escrituras, el compartir en común, los valores cristianos y el perdón mutuo. Jesús mismo, en su vida terrenal, vivió en el hogar de Nazaret, donde María y José lo educaron en la fe y lo formaron con amor. La Sagrada Familia nos ofrece el modelo perfecto de cómo debe ser un hogar cristiano, a un lugar de amor, de respeto mutuo, de sacrificio y sobre todo, de presencia de Dios. Cuando hablamos de restaurar el altar de la familia, no nos referimos a un altar en sentido físico, sino a un altar espiritual. La oración familiar es un pilar fundamental para restaurar el altar de la familia. Además, la práctica de la oración debe estar acompañada por la lectura de las Escrituras, además de la oración y la lectura de las Escrituras. Otro aspecto crucial de la restauración del altar de la familia es el cultivo de una vida de servicio y generosidad. El sacrificio mutuo dentro de la familia es, por tanto, otro aspecto fundamental de esta restauración. La restauración del altar de la familia también requiere de una mayor unidad en el hogar. Una familia unida es una familia fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. La restauración del altar de la familia también nos llama a ser una familia misionera. En resumen, restaurar el altar de la familia es un proceso que involucra oración, sacrificio, generosidad, unidad y un firme compromiso con la fe. En el corazón de cada hogar cristiano, debe existir una chispa que ilumine la vida diaria. Es una luz que proviene de Dios y que, a través de los miembros de la familia, se irradia hacia todos los rincones de la casa. Cuando nos detenemos a mirar las primeras familias cristianas, vemos que, a pesar de las adversidades y los desafíos que enfrentaban, mantenían un fuerte sentido de unidad, solidaridad y fe. Las casas de los primeros cristianos se convirtieron en lugares de oración, de acogida, de amor incondicional y de formación espiritual. A pesar de las persecuciones y las dificultades externas, las familias creían en el poder de la oración, en el sacrificio mutuo y en el servicio a los demás. Vivimos en una sociedad en la que el tiempo parece escurrirse entre nuestros dedos. Las demandas del trabajo, la escuela, las actividades sociales y las distracciones tecnológicas nos alejan de lo que realmente importa: la vida en familia y la vida espiritual. En el hogar cristiano, la educación espiritual no solo se da mediante palabras, sino mediante actos de amor, perdón y generosidad. Los padres no deben esperar que sus hijos vivan conforme a los principios cristianos, si ellos mismos no los practican. Vivir en un hogar cristiano significa vivir en un ambiente donde el perdón es una práctica diaria. Nadie es perfecto,
y los conflictos son inevitables. En el Evangelio, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o el reconocimiento, sino en el servicio a los demás. La restauración del altar de la familia es un proceso que involucra a todos los miembros, desde los padres hasta los hijos, y requiere una entrega total a la voluntad de Dios. No se trata de alcanzar la perfección, sino de vivir con el corazón dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo amando incondicionalmente, perdonando y sirviendo a los demás. Que la Sagrada Familia de Nazaret, en su humildad y unidad, sea siempre nuestro modelo y nuestra intercesora. Que en cada hogar se viva el amor de Cristo, transformando no solo a quienes habitan en él, sino también a todos aquellos que toquen sus vidas. Amén. La familia cristiana debe ser un lugar donde cada miembro se esfuerza por servir a los otros. Esto se ve en los pequeños gestos de amor y atención, en el esfuerzo por hacer la vida del otro más fácil y más feliz. El servicio dentro de la familia fortalece los lazos, crea un ambiente de respeto mutuo y ayuda a cada miembro a crecer en humildad. Sin embargo, lo que define a una familia cristiana es su capacidad de perdonar y de reconciliarse. El perdón no es un acto fácil, pero es un acto liberador. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso de la amargura y el resentimiento. El perdón es la base de una relación sana y sólida, y es el primer paso para restaurar el altar de la familia. Los hijos observan y aprenden lo que ven en casa. Si los padres son pacientes y comprensivos, si muestran un amor sacrificado y están dispuestos a perdonar, sus hijos también aprenderán a vivir de la misma manera. La oración en familia, los momentos de encuentro, las conversaciones profundas sobre la fe y la vida diaria se pierden en el ajetreo del día a día. Esos desafíos no deben ser vistos como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y profundizar en la fe. Las dificultades que encontramos en el camino de la restauración de la familia nos enseñan a confiar más en Dios, a depender de Él para resolver nuestros problemas y a aprender a ser más humildes y misericordiosos. La familia cristiana no es una familia que se enfrenta a la vida sin dificultades, sino una familia que, en medio de las dificultades, sabe a quién acudir a Cristo, que es nuestra fortaleza y nuestra paz. Es por eso que necesitamos ser intencionales al buscar tiempo para estar juntos, al crear espacios donde Dios pueda ser invitado a entrar. Esto no solo se trata de una cuestión de rutina, sino de hacer de cada día una oportunidad para vivir en la presencia de Dios. Eso es precisamente lo que debemos recuperar en nuestros hogares, en el sentido de comunidad. El propósito de vivir como una familia unida por la fe. Los padres, al enseñar a sus hijos a amar y servir a Dios, no solo les transmiten un conocimiento religioso, sino que les están mostrando cómo vivir una vida llena de propósito, de compasión y de amor hacia los demás. Los hijos, al crecer en un hogar donde se vive la fe de manera auténtica, se convierten en los pilares del futuro. Ellos llevarán con ellos los valores que aprendieron en casa, y estos valores influirán en sus propias familias algún día. Esa luz, aunque tenue a veces, puede ser el faro que guía a cada persona en tiempos de oscuridad, en momentos de prueba o dificultad. No se trata solo de cumplir con rituales, o de asistir a misa los domingos. Se trata de vivir el Evangelio en cada acción, en cada palabra, en cada mirada y gesto. Es en el hogar donde se aprenden los valores fundamentales, el respeto, la paciencia, la humildad, el perdón. Cada pequeño acto de amor y sacrificio dentro de la familia es una semilla que germina y da frutos, no solo para quienes viven bajo ese techo, sino para aquellos que los rodean. Sin embargo, en la sociedad actual, esa luz se ha desvanecido en muchos hogares. Las preocupaciones cotidianas, las tensiones y la vida acelerada parecen apagar la llama de la fe que, alguna vez, fue el núcleo de las familias cristianas. Para restaurar esa luz, es necesario volver a las raíces. El hogar debe ser visto como un lugar donde, además de los lazos familiares, se cultiva una espiritualidad diaria. La restauración del altar de la familia comienza cuando reconocemos que el amor de Cristo es el modelo a seguir. En su vida, Jesús nos mostró cómo vivir en unidad y armonía, cómo servir a los demás sin esperar nada a cambio, y cómo practicar el perdón, incluso cuando se nos hace daño. La familia cristiana no es una familia perfecta, pero es una familia que, a pesar de sus imperfecciones, busca vivir según el ejemplo de Cristo. Cada miembro de la familia está llamado a poner al otro por delante, a servir, a amar y a sacrificarse. Esto no significa una vida sin conflictos, sino una vida donde esos conflictos se resuelven con amor, paciencia y diálogo. En este viaje de restauración, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es el del tiempo. La vida familiar, cuando se vive en unidad y en fe, tiene el poder de transformar el corazón de sus miembros. Pero no basta solo con enseñar valores, es fundamental predicar con el ejemplo. A medida que una familia comienza a restaurar su altar,
es natural que surjan desafíos. Uno de los mayores regalos que una familia puede ofrecerse a sí misma es el don del perdón. La vida familiar también debe ser un lugar de servicio. Cada familia, sin importar sus circunstancias, tiene la capacidad de ser un hogar lleno de luz, paz y amor. La restauración del altar de la familia es, sin duda, un proceso de transformación, pero también es un proceso de sanación. Las heridas que muchas familias llevan dentro pueden ser profundas, malentendidos, resentimientos acumulados, traiciones y a veces incluso la simple distancia emocional que se ha ido estableciendo con el tiempo. Estas heridas, aunque invisibles, afectan las dinámicas del hogar y pueden hacer que la vida familiar se convierta en un campo de batalla, donde las luchas internas minan la paz y la unidad. La falta de perdón puede crear una división profunda entre los miembros de la familia. Muchos de los conflictos familiares surgen de malentendidos o de expectativas no cumplidas. Los padres esperan que los hijos actúen de una determinada manera, y los hijos esperan que los padres estén siempre presentes, siempre dispuestos, siempre perfectos. La vida, sin embargo, no siempre es así. Los padres son humanos, cometen errores, y también necesitan espacio y apoyo. Es fundamental crear espacios en los que cada miembro de la familia se sienta escuchado, valorado y comprendido. A veces, los hijos solo necesitan un momento en el que sus padres los escuchen sin juzgar, sin apresurarse a dar consejos o soluciones. Solo escuchando podemos realmente entender las necesidades y las luchas del otro. Restaurar el altar de la familia no es un proceso fácil, pero es un proceso que trae consigo frutos abundantes. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos llene de sabiduría para reconstruir nuestros hogares, uniendo nuestras vidas en la presencia divina. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea siempre nuestro ejemplo y nuestra inspiración. Amén. Los hogares restaurados son lugares de sanación, donde se aprende a amar como Cristo amó, a perdonar como Cristo perdonó y a servir como Cristo sirvió. De igual manera, los padres necesitan ser escuchados por sus hijos. Cuando se establece una comunicación abierta y sincera, los lazos familiares se fortalecen y las tensiones se disipan. Por otro lado, los hijos, aunque crezcan, seguirán siendo un reflejo de sus padres y, en muchos casos, pueden sentir la presión de cumplir con expectativas que no siempre son realistas. La fe es la base de todo hogar cristiano. Es en la fe donde encontramos la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida y para confiar en el plan de Dios. La fe debe ser cultivada no solo en momentos de crisis, sino también en los pequeños momentos del día a día. La esperanza debe ser alimentada incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La caridad debe ser una práctica constante que transforme todas las relaciones familiares. La esperanza nos da la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y está trabajando en nosotros y en nuestra familia. La caridad, por último, es el motor que impulsa todo lo demás. Es el amor que se ofrece sin esperar nada a cambio, el amor que busca el bien del otro por encima del propio. Las heridas emocionales no sanadas se convierten en barreras que impiden la verdadera comunicación, la cercanía y el amor. El amor cristiano no espera la perfección, sino que busca la autenticidad. Jesús nunca pidió que fuéramos perfectos, pero sí nos llamó a amar con sinceridad, a perdonar sin reservas, a ser humildes y a servir a los demás. La familia cristiana es, por naturaleza, una comunidad de servicio. En cada hogar debe haber un espíritu de generosidad, un deseo constante de ayudar al otro, de atender sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Este servicio mutuo refleja el amor de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. Si en cada hogar se practicara el servicio diario, si cada miembro de la familia se viera como un instrumento de servicio para el otro, la restauración del altar familiar estaría más cerca. Esta humildad es esencial para la sanación y la restauración en la familia. Cuando aprendemos a ver al otro no como una fuente de frustración, sino como un hermano o hermana con sus propias luchas, podemos comenzar a construir un puente de entendimiento y aceptación. Es fácil caer en la tentación de aferrarnos al dolor, de revivir una y otra vez las ofensas, pero eso solo alimenta la amargura. El amor no se trata solo de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad diaria. Un abrazo, una palabra de aliento, una sonrisa, un gesto de paciencia. Estos son los cimientos sobre los cuales se construye la unidad familiar. No se trata de esperar un momento especial para mostrar el amor, sino de vivirlo todos los días, en lo cotidiano. Es en esos momentos diarios cuando realmente se forja la verdadera conexión entre los miembros de la familia. El perdón, por otro lado, libera a ambas partes. Al perdonar, no solo liberamos al otro de la carga de la culpa, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la esclavitud del resentimiento. El perdón es un acto de valentía, un acto que, aunque difícil,
nos permite empezar de nuevo. La restauración, entonces, no solo busca renovar el altar espiritual de la familia, sino también sanar las heridas emocionales y afectivas que se han ido acumulando con el tiempo. Uno de los pasos más importantes en este proceso es aprender a ver al otro con los ojos de Cristo. Jesús nos enseña a amar no solo a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño y a los que nos han fallado. Este es el desafío que muchas veces enfrentamos en nuestras familias, aprender a ver al otro con compasión, aunque nos haya herido o decepcionado. La mirada de Cristo es una mirada que no juzga, que no guarda rencor, sino que busca siempre el bien del otro. Esta forma de ver al prójimo es lo que permite que el perdón florezca, y sin el perdón, la restauración no es posible. El perdón es uno de los pilares fundamentales en la restauración del altar de la familia. A veces, la falta de perdón también está ligada a la falta de entendimiento. Este es un aspecto importante de la restauración del altar familiar. Han de entender las limitaciones del otro. La restauración también implica un retorno a la convivencia cotidiana en la que se demuestra el amor. Sin embargo, el amor cristiano en la familia no solo se limita a la convivencia armoniosa o a los gestos de bondad, sino que también se extiende al servicio mutuo. El servicio también implica una disposición para escuchar. Muchas veces, los conflictos familiares surgen no solo por diferencias de opinión, sino por la falta de escucha. Además de todo esto, la restauración del altar de la familia también implica un regreso a los principios fundamentales de la vida cristiana en la fe, la esperanza y la caridad. En cada familia, estos principios deben ser vividos de manera activa. Cuando la fe, la esperanza y la caridad se integran en la vida familiar, el hogar se convierte en un lugar de paz, de amor y de unidad. Que, al caminar por este proceso de restauración, cada familia encuentre la fuerza necesaria en la oración, en la humildad y en el amor. En cada familia, el desafío de restaurar el altar familiar es también un proceso de crecimiento personal y colectivo. Es un viaje en el que, a lo largo de las dificultades, aprendemos a redescubrir nuestra vocación como familia cristiana. La vida diaria, con todas sus exigencias, tiene el potencial de alejarnos de lo que verdaderamente importa. Deben enseñar a sus hijos que el amor verdadero no se trata de exigir, sino de dar, de escuchar y de comprender. En el Evangelio, Jesús no solo enseñó a sus discípulos con palabras, sino con gestos de servicio y sacrificio. Los padres, al vivir de acuerdo con los valores cristianos, transmiten a sus hijos no solo las enseñanzas religiosas, sino también la forma en que la fe se vive en lo cotidiano. La verdadera fuerza de una familia cristiana reside en la unidad, y esta unidad solo se construye cuando todos, cada uno a su manera, aportan al bienestar del hogar. En el sacramento del matrimonio, los esposos no solo se unen como compañeros de vida, sino como compañeros en la misión de formar una familia cristiana. Las diferencias de opinión, las frustraciones, las inseguridades, son parte de la vida familiar. Sin embargo, la diferencia no debe convertirse en división. Si bien el hogar es el primer lugar de formación y crecimiento, la familia cristiana debe sentirse llamada a ser un faro de luz para los demás. La unidad dentro del hogar debe irradiar fuera de sus puertas, hacia la comunidad y el mundo. La restauración del altar de la familia no es algo que se logre de una vez, sino que es un proceso continuo de conversión y santificación. Es un camino de santidad que no solo afecta a los miembros de la familia, sino que tiene el poder de transformar la sociedad. Cuando las familias cristianas se convierten en verdaderos testimonios vivos del amor de Dios. El servicio a los demás, el compromiso con la justicia social y la participación en la vida de la Iglesia son maneras de vivir la fe de forma concreta. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea siempre nuestra guía y nuestro modelo. Amén. Una familia cristiana restaurada es una familia que no solo se cuida a sí misma, sino que también se preocupa por los demás, que practica la caridad y que busca contribuir al bienestar de su entorno. En la vida cristiana, las dificultades son una oportunidad para practicar el perdón, la humildad y la paciencia. Las familias que han restaurado su altar saben que los conflictos no se resuelven con resentimiento o alejamiento, sino con el deseo sincero de entenderse y crecer juntos. Aquí es donde el perdón juega un papel crucial. El perdón no solo sana las heridas emocionales, sino que también libera a todos los miembros de la familia para avanzar en unidad y amor. El matrimonio es una vocación divina, un llamado a vivir en unión, amor y sacrificio. En un mundo donde el materialismo y la presión por el éxito han tomado gran parte de nuestras vidas, es fundamental que las familias redescubran la belleza de las cosas sencillas, a una comida juntos, un paseo, una conversación sincera. Estos momentos, aunque aparentemente insignificantes,
son los que realmente construyen relaciones fuertes y duraderas. Es en la simplicidad donde encontramos la verdadera riqueza, en la presencia de Dios, en cada pequeño detalle de la vida diaria. Por eso, los esposos deben también cuidarse mutuamente, alimentando su relación con oración, diálogo y respeto. La restauración del altar familiar comienza con la restauración de la relación de los esposos, porque el amor entre los padres es el reflejo del amor que debe existir en todo el hogar. En cada desafío, en cada dolor, en cada alegría, la familia debe recordar que el amor de Dios es el fundamento sobre el que todo se edifica. Y si alguna vez los miembros de la familia se desvían de este camino, siempre tendrán la oportunidad de regresar, sabiendo que Dios está esperando con brazos abiertos para restaurarles. Los jóvenes, por ejemplo, pueden aportar una energía renovada, una disposición a aprender y crecer, y un deseo genuino de colaborar en la construcción de un ambiente de paz y respeto mutuo. El rol de los hijos, por tanto, es tan importante como el de los padres. Ellos deben aprender desde pequeños que su misión dentro de la familia no es solo recibir, sino también dar en amor, respeto, paciencia y ayuda. La fe no es algo que se enseñe solo en momentos de oración o en la iglesia, sino también en el día a día, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo resolvemos nuestros problemas, en cómo gestionamos nuestras emociones y en cómo enfrentamos las dificultades. Los hijos aprenderán a vivir la fe de manera auténtica cuando vean que, en el hogar, esa fe se pone en práctica cada día. Los padres deben ser, en muchos sentidos, los primeros ejemplos de lo que significa vivir en servicio mutuo. Cuando los padres son verdaderos servidores, los hijos aprenden que el hogar no es un lugar de competencia, sino de colaboración y amor compartido. Pero cuando tomamos conciencia de la importancia de nuestra misión como familia, podemos transformar cada uno de esos momentos rutinarios en oportunidades para fortalecer los lazos familiares y acercarnos más a Dios. Una de las claves para vivir esta restauración es recordar que, en el hogar cristiano, cada miembro de la familia tiene un rol único, pero igualmente esencial. Los padres son llamados a ser los guías espirituales y morales, pero también son los primeros en aprender a amar y a servir con humildad. La restauración del altar de la familia comienza con los padres, quienes deben ser conscientes de su responsabilidad y también de sus propios límites y vulnerabilidades. A veces, la carga que llevan puede ser pesada, pero es en ese esfuerzo constante por buscar el bien de los demás donde reside la fuerza del amor cristiano. El padre y la madre no son solo figuras autoritarias, sino también servidores. El amor dentro del hogar no es solo un sentimiento, sino una acción que se demuestra día a día. Y este amor es también inclusivo. Cada miembro de la familia, sin importar su edad, necesita sentirse valorado y apreciado. Los hijos necesitan saber que son amados no solo por lo que hacen, sino por lo que son. De igual manera, los padres necesitan ser reconocidos, no solo por su esfuerzo por proveer, sino por el amor y la dedicación que brindan a sus hijos. Es en este contexto de amor genuino y servicio donde se establece una base sólida para la transmisión de la fe. Pero la restauración del altar de la familia no solo involucra a los padres y a los hijos, sino que también requiere la participación activa de cada miembro del hogar. El matrimonio es otro pilar esencial de la familia. La restauración del altar también implica reconocer las tensiones y los conflictos que surgen de manera natural en cualquier hogar. La restauración del altar familiar requiere también un retorno a la simplicidad. La vida familiar también está estrechamente vinculada a la vida comunitaria. La familia cristiana, restaurada en su altar, no se define solo por la perfección, sino por su capacidad para vivir el amor de Cristo en cada circunstancia. Es un viaje de constante renovación, de continuar aprendiendo y creciendo juntos. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para restaurar nuestros hogares, para vivir con fe, esperanza y amor, y para ser un reflejo de su luz en el mundo. Al llegar al final de esta reflexión sobre la restauración del altar de la familia, es fundamental recordar que este proceso no es un punto final, sino un llamado continuo. La familia cristiana está siempre en un camino de transformación y crecimiento. Cada uno tiene un papel esencial en la construcción de un hogar donde la fe y el amor de Dios sean el centro de todo. Los padres, como líderes espirituales, deben ser los primeros en guiar a sus hijos en el camino de la fe, pero también deben ser los primeros en vivir esa fe con autenticidad. La unidad dentro del matrimonio, la comprensión mutua y el sacrificio son los pilares que sostienen la estructura familiar. Y son estos mismos valores los que deben guiar a los hijos en su propia vida espiritual y personal. La vida en familia no está exenta de desafíos a diferencias de opiniones, malentendidos, tensiones emocionales, incluso momentos de tristeza o frustración. La familia es la primera escuela de fe
de amor y de valores cristianos. Y lo que se siembra en ella será lo que florezca en las siguientes generaciones. Es por eso que la restauración del altar de la familia es tan crucial. Estamos preparando el terreno para que las futuras generaciones vivan en la luz de Dios, llevando consigo los valores que han sido transmitidos con amor y dedicación. No es algo que se logre de manera instantánea, sino un camino que recorremos día a día, con la gracia de Dios, guiándonos en cada paso. Al restaurar este altar, restauramos no solo nuestras familias, sino también nuestra relación con Dios y con el mundo. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos inspire y nos guíe en cada paso de este proceso de restauración, y que con su ayuda podamos construir hogares donde el amor de Dios sea el centro de todo. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, la familia tiene la oportunidad de poner en práctica lo que significa vivir como cristianos. La restauración del altar de la familia tiene un impacto directo en la comunidad y en la sociedad en general. Las familias que viven en unidad, en amor y en servicio son el fundamento de una sociedad fuerte y justa. La paz, la solidaridad y la caridad que se cultivan en el hogar se extienden hacia el exterior, tocando a aquellos que nos rodean y ayudando a construir un mundo más cercano al reino de Dios. De esta manera, la restauración del altar de la familia no solo tiene implicaciones para cada hogar, sino para toda la humanidad. El perdón, la paciencia y la humildad son los ingredientes esenciales que nos permiten superar cualquier conflicto y restaurar la paz en el hogar. Si, como familia, nos comprometemos a vivir de acuerdo con el Evangelio, podemos estar seguros de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estará presente para guiarnos y darnos la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. Es un viaje que nunca termina, porque la fe, el amor y la unidad son tareas diarias que deben renovarse cada día con la gracia de Dios a medida que crecen. Deben aprender a ser no solo receptores de amor y enseñanza, sino también transmisores de esos mismos valores a sus propios hermanos y más adelante a sus propias familias. La restauración del altar de la familia implica que cada miembro asuma con responsabilidad su rol en el hogar, trabajando juntos para vivir de acuerdo con los principios cristianos. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, pero la familia cristiana está llamada a ser un faro de esperanza, un lugar donde se puede encontrar paz, consuelo y amor en medio de las adversidades. La restauración no se trata solo de devolver algo al pasado, sino de vivir el presente con la confianza de que Dios está obrando en cada uno de nosotros, ayudándonos a crecer y a ser más semejantes a Él. A la restauración del altar familiar es, en última instancia, una invitación a vivir plenamente nuestra vocación cristiana, a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Y en este viaje, cada familia tiene la oportunidad de convertirse en un faro de luz para los demás, reflejando el amor de Cristo de manera tangible a través de sus relaciones, sus gestos y sus actitudes. La restauración del altar de la familia no solo es una tarea de los padres, sino de todos los miembros de la casa. Los hijos, por su parte, son llamados a honrar a sus padres y a colaborar con ellos en la edificación de un hogar lleno de amor y respeto. La oración, que ha sido uno de los ejes centrales de esta reflexión, es el corazón de todo hogar cristiano. Es en la oración donde encontramos fuerza, consuelo, dirección y propósito. La familia que ora unida permanece unida. No se trata de orar solo cuando las dificultades llegan, sino de hacer de la oración una práctica constante, un pilar de cada día, que sostenga a la familia en tiempos de paz y de tormenta. La oración no solo fortalece los lazos familiares, sino que también abre el corazón de cada miembro a la voluntad de Dios. Es a través de la oración que se cultivan las virtudes de la paciencia, la generosidad, el perdón y el amor, y es en la oración que cada miembro de la familia experimenta el toque sanador de la gracia divina. A lo largo de este proceso, es inevitable que surjan dificultades. Al restaurar el altar de la familia, no solo estamos transformando nuestros hogares, sino que estamos construyendo una base sólida para el futuro. En este camino, también debemos recordar que la familia no está aislada. Finalmente, la restauración del altar de la familia es también un llamado a la esperanza. Así que, al concluir esta reflexión, recordemos que la restauración del altar de la familia es un proceso continuo que requiere dedicación, oración, sacrificio y amor.